acompañar la lucha y la defensa de la educación pública, laica, gratuita y con salarios dignos. Quienes transitamos por la educación pública en todos sus niveles, sabemos que la educación pública es una educación que se elige, no se cae en la educación pública. Pese a las opiniones de algunos que creen que se cae en la educación pública o que a la educación pública no van los pobres, y que estas declaraciones sean hechas por quienes deberían estar pudiendo ocupar el lugar que les corresponde en cuanto a sus funciones, es muy preocupante, porque esto lo que hace es permitir la irrupción de un discurso que habilita este gobierno en torno a cómo considera la educación pública, pero también muchos otros derechos que hacen a lo público. La educación es un derecho humano, la educación pública es inclusiva, tiende a igualar posibilidades. Y quería empezar con esto, hacer referencia a la educación pública, a la defensa de la educación pública, porque la educación es un derecho humano. Y porque como los gobiernos hacen o se relacionan con esto, también dice del gobierno democrático que están sosteniendo. Un gobierno democrático es aquel que puede producir respuestas responsables, es decir, que puede asumir con responsabilidad las respuestas que le corresponden dar en relación a políticas y a decisiones. Quien fuera secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Eduardo Duhalde, decía que el contenido de la democracia es el de los derechos humanos, y que cuanto más contenido de derechos humanos tenga una democracia, mayor fortalecimiento tendrá. Y hablaba también del papel de la universidad en la construcción de los derechos humanos como una cultura. Y en este sentido, reivindicar también el trabajo de los compañeros y de las compañeras, donde ahí en un ámbito universitario se puedan plantear estas cosas, haya materias que contemplen lo que ha sido, por ejemplo, el terrorismo de Estado. Porque entiendo que es fundamental poder pensar la educación con un atravesamiento en derechos humanos, que las currículas deberían estar atravesadas fuertemente por un contenido de derechos humanos. Bueno, yo voy a intentar comentarles algo respecto a lo que son las leyes reparatorias. Las leyes reparatorias nacionales están encuadradas dentro de lo que es un plan de políticas públicas integrales orientadas a la reparación de víctimas, y esto que sea integrales implica los aspectos económicos, jurídicos, sociales y también psicológicos. Pero para que una reparación pueda ser integral es condición que haya una reparación simbólica. Y nosotros hemos tenido durante muchos años actos que dieron cuenta de esta reparación simbólica, porque cuando hablamos de lo reparatorio, para que algo pueda repararse es necesario que haya un reconocimiento de que hubo un daño que ha ocurrido. Entonces, las leyes reparatorias, en este sentido nos encontramos trabajando con una paradoja, y la paradoja es la de tratar de reparar lo que es irreparable, porque cuando hablamos de estas leyes reparatorias estamos hablando del accionar de un Estado que ha sido terrorista y que ha dejado marcas del genocidio. Entonces tenemos que trabajar con lo que es posible de reparar, sabiendo que hay algo que es del orden del imposible de poder restaurar. Pero encontramos que en esto que es posible de reparar hay algo que es muy importante, y que esa reparación tiene que ver con que ese horror no vuelva a suceder, y que reparar es reparar para las futuras generaciones, y que reparar también es construir ciudadanía. Para hablar de lo que implican las leyes reparatorias nacionales, entiendo que hay que poder situar algunas apreciaciones, porque estas leyes
guardan relación con las consecuencias del terrorismo de Estado, ubicando fundamentalmente su eje en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Decimos fundamentalmente por lo atroz de la misma, porque sin ser la primer dictadura que sucediera en nuestra historia, el alcance, efectos y consecuencias producidas por la misma fueron y son de una magnitud genocida. Todo lo que hace a la posibilidad de las leyes reparatorias, en tanto políticas públicas, han sido y son sostenidas siempre desde los espacios públicos. Desde los espacios públicos hecho con trabajo público, con compromiso de diferentes actores, de diferentes esferas y de diferentes niveles, que se han comprometido desde antes de que retorne la democracia para que estas normativas puedan salir. Y en este sentido también queremos señalar el trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de salud mental que durante la dictadura enfrentaron el desafío de pensar y accionar su práctica, de aquellos que hasta la actualidad mantienen vigente ese legado en producciones teóricas, en la construcción de la memoria colectiva, en la lucha de los movimientos de los derechos humanos por memoria, verdad y justicia, y en la tramitación del campo social. Resulta fundante esta perspectiva histórica que entendemos que es precisa para la necesidad de poder afrontar este trabajo. Es el Estado quien fuera el responsable de implementar el terror, se hace responsable de los crímenes y asume la obligación de reparar el daño, porque la reparación por parte del Estado es una obligación. Decía recién que la reparación tiene un carácter integral y que esta integralidad está dada como condición por la reparación simbólica. Y quería mencionar algunas cuestiones que hacen a actos que tuvieron efectos y consecuencias respecto a lo que fue reparar simbólicamente. Cuando se bajaron los cuadros de Videla y de Viñón en el colegio militar, cuando se pide perdón en nombre de un Estado por los crímenes perpetrados en dictadura, cuando se cambia el prólogo del nunca más para que no siga sosteniendo una teoría de los dos demonios, cuando el 24 de marzo se lo declara como feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, cuando se siguen sosteniendo y se han sostenido en todas las condiciones y en todos los contextos que desde que retornó la democracia a la actualidad hemos pasado, se siguieron sosteniendo los juicios, son todos actos de un carácter reparatorio simbólico que son absolutamente importantes y fundamentales, porque una de las cuestiones que hay que contemplar con lo reparatorio es que lo reparatorio abarca el conjunto social, porque el terror se aplicó a toda la sociedad. Por supuesto que hubo víctimas más directas y víctimas indirectas, pero fue dirigido a toda la sociedad, porque lo que se intentaba era imponer un programa político, económico, social y también cultural, porque de lo que se trata es el intento fue de destruir cierta forma de lazo social, de destruir la solidaridad que estaba presente y de que quede todo reducido a determinada forma de individualidades. Yo, más que el trabajo específico en leyes reparatorias que hacemos desde la Secretaría, que por supuesto es un trabajo que nunca se hace solo, sino que se hace con otros y se construye colectivamente, puedo situar rápidamente que además de que está esta cuestión de quienes han sido víctimas y que hay diferentes leyes, pueden, por supuesto, acceder a este derecho y tramitar y hacer la tramitación que corresponde. Hay un artículo en cada una de las leyes que atañe a lo que hace al daño psíquico. Una vez que están las leyes que han salido, se puede hacer una reapertura en el punto que atañe al daño psíquico, y allí comienza un trabajo, digamos, que tiene que ver y que ya es no con un universo general, sino con la situación de cada uno en particular, con esa historia previa
que tiene, porque una de las cuestiones con las que trabajamos y que tiene que ver con lo que ha implicado el genocidio, tiene que ver con lo traumático. Ahora, una cuestión son aquellas situaciones y aquellas experiencias de lo traumático que hacen a lo humano y que nos pueden pasar a todos, pero hacen al humano, y otra cuestión es pensarlo dentro de la crueldad de un plan sistemático de terror y destrucción, porque este plan sistemático de terror y destrucción hiere la condición humana. Y a esa experiencia límite se llegó desde cada uno quienes atravesaron ese horror, desde una experiencia de una historia previa, que es la que han querido eliminar con la desaparición. En este contexto, yo lo que quería, para terminar, remarcar es que hay un acto, hablando de lo reparatorio, que podemos situar un acto reparador en nuestra historia, que han sido la emergencia de madres y de abuelas, precisamente como un acto reparador, porque son referentes en el campo de los derechos humanos, porque instalaron un antes y un después en la lucha, porque tienen trascendencia mundial, porque son portadoras de la construcción de una memoria, creando las condiciones para que el horror no se repita. Y porque la transmisión generacional de lo ocurrido y la memoria del país se constituye como un producto social y colectivo, y porque la memoria colectiva asegura la identidad de una nación. Para terminar, no puedo dejar de mencionar las actuales condiciones, las actuales circunstancias que estamos atravesando, actualidad que ya tiene un par de años, porque también guardan relación con las condiciones de trabajo con las que nos encontramos. Y como dice Ana Beresín, bueno, sin falsos optimismos, pero sin ingenuidades, se trata de seguir apostando. Así que en eso estamos. Buenos días. Bueno, les